Hola, continuando con el segundo módulo de Excel avanzado para empresas en el capítulo de administración y producción, ahora vamos a ver el capítulo 9 correspondiente a la parte de simulación de negocios. Vamos a abrir nuestro Excel, en la cual tenemos diferentes hojas para poder trabajar el día de hoy y tener básicamente una mayor perspectiva y una mayor claridad en el desarrollo del tema. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Primero, dentro de lo que es esta parte, vamos a ver una función correspondiente a aleatorio. Tenemos aquí una tabla en la cual nos muestran diferentes sucursales, cada empleado que pertenece a una sucursal determinada, su edad, su sueldo, vamos a colocarlo aquí, valor monetario, su fecha de ingreso, total de ventas que tuvo y su teléfono, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Este valor aleatorio, ¿en qué consiste? Básicamente fijar un rango numérico y Excel en forma automática va a ir mostrando aleatoriamente números o letras según el rango que uno escoja. Ahora, esta función aleatoria puede funcionar en una misma hoja o en hojas diferentes, como es este caso. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí en esta primera hoja, tenemos este cuadro como ya se ha mencionado. Tengo la lista de sucursales, los empleados, la edad, el sueldo, fecha de ingreso, total de ventas y teléfono. Y al costado tenemos una hoja 2 en la cual solamente tenemos las cabeceras de la tabla. Vamos a ordenarlo mejor, vamos a centrarlo y así decía. Tenemos aquí una pequeña nota en la cual va a ser nuestra fórmula, ¿no? Vamos a concatenar la hoja con la fórmula aleatoria. Ahora, en ese caso vamos a ver acá también cuántas personas tenemos. Tenemos 22. Entonces, si tenemos 22, va a ser 21. Por una sencilla razón, ese valor que estamos restando corresponde a la cabecera de la tabla. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar igual. Vamos a ver acá. Entre comillas, sucursal. Que corresponde a la primera columna de la tabla que se encuentra en la otra hoja. Sucursal. ¿Sí? Concatenamos aleatorio punto entre, abrimos paréntesis y nos pide básicamente rango. Uno inferior puede ser del 1, en este caso indique que son 22 menos 1, 21, cerramos paréntesis, enter, y nos muestra en forma automática la sucursal 15. Si nosotros arrastramos, nos va a mostrar diferentes relaciones. Muy bien, si yo esta celda nuevamente le doy F2 y doy enter, cambiaría nuevamente. Fíjense que al hacer esta forma aleatoriamente va a ir modificándose constantemente, no cuando yo hago un clic, sino en este caso yo hago clic en la barra de fórmula y nuevamente hago un enter y automáticamente todos los números van a ir variando. Del mismo modo podemos trabajar con la parte de el nombre. Empezamos la fórmula anterior con la palabra sucursal entre comillas, pero ahora va a ser nombre, entre comillas, concatenación
y aleatoriamente, ¿no? Aleatorio punto entre. El entre, recuerden que es un criterio, es un rango que quiero que se repita dentro de un rango de números. Entonces yo tengo de repente 21 combinaciones para poder realizar. 1,21 está. Eso acá. Muy bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a sucursal 8. Vamos a ver sucursal 8. Sucursal 8 tiene un vendedor, nombre 13. 8 con 13. No varían todos los campos. Muy bien. Igual puede ocurrir con la parte de las edades. Es eso sucesivamente, no podemos ir trabajando. No podemos arrastrar, porque si no se estaría repitiendo la columna nombre. Pero vamos a arrastrar en este caso para poder modificar tan solo la primera parte de la fórmula. En este caso, en vez de nombre, va a ser edad. Perdón, me equivoqué aquí al escribir. Muy bien. Igual acá. Vamos a colocar sueldo. Fecha de ingreso. En estos casos nos vamos a ir viendo algunas opciones acá. Muy bien, entonces vamos a ir viendo este cuadro que podemos ir modificando. Podemos ir viendo dentro de esta parte de aleatoriedad. Muy bien. Luego vamos a ver aquí lo siguiente. Tengo una pequeña muestra entre lo que es una diferencia entre la función aleatorio y aleatorio entre. Por ejemplo, si yo pongo igual aleatorio, los paréntesis, me va a mostrar un valor numérico. Tengan en cuenta que este valor puede ser un valor determinado, puede ser un valor X, que conforme yo pueda hacer clic en esa tabla, yo puedo ir haciendo, va a ir cambiando los números. Yo puedo arrastrar hacia la derecha y luego hacia abajo, y esos números varían. Y conforme yo voy haciendo clic en la fórmula, se van a ir modificando los valores. Muy bien. Si estos valores me interesan a mí, los copio y los pego, pero realizamos un pegado especial. Quiero uno que sea solamente de valores. ¿Por qué? Porque si yo o ustedes realizan un pegado normal, al momento de alterar esta opción, se modificaría todas ambas tablas. En este caso, si yo modifico la tabla principal, se modifica efectivamente esa tabla, pero la tabla que hemos copiado y hemos pegado aparte como valores, no, se mantiene. Muy bien. Entonces, eso es lo que se puede realizar. ¿Para qué me puede servir a mí una condición aleatoria? Puede servir, en algunos casos, para poder generar códigos autogenerados, ya sea para productos, personal, viajes, etc. Ahora, en el caso de función aleatoria punto entre, vamos a ver aquí igual aleatorio punto entre. Muy bien. Aquí sí nos indica básicamente un criterio. Por ejemplo, nos dice valor número 1, vamos a indicarle que vaya hasta el 10. Eso quiere decir que si yo arrastro hacia la derecha y luego hacia abajo, los números van a ir alternándose
pero dentro de ese rango de celdas, que puede ser entre el 1 al 10. Si yo vuelvo a hacer un clic acá, otra vez todo vuelve a modificar. Fíjense que nosotros solamente modificamos el cuadro de aleatorio.entre y también se afecta la tabla anterior. Muy bien. Del mismo modo, si me interesa estos números, yo voy a realizar un pegado, pero solamente de valores. Entonces, al modificar, se modifica, pero mis tablas que hemos copiado y hemos pegado no va a tener ningún valor, no va a tener ninguna afectación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos ya esta parte. ¿Correcto? Entonces ya podemos ir viendo la parte de valor aleatorio. ¿Correcto? Ahora, muy aparte en este capítulo, no tan solo se va a ver la parte de aleatorio.entre, sino también vamos a ver otras funciones como lo que es la parte de promedio. Muchos de ustedes conocen solamente una función simple que es el promedio, pero también existe promedio A, promedio.si y promedio.si.conjunto, que son básicamente diferentes formas de poder realizar un promedio. Tenemos aquí un cuadro, vamos a ir un rato a mejorarlo un poco en la presentación. Vamos a ir mejorándolo. Vamos a ir mejorando acá. Ya tenemos acá. Entonces, un promedio simple puede ser de diferentes formas. Muchas personas a veces tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo también aquí al costado. Puede ser igual. Realizamos todo esta selección de celdas. Va a ser igual entre la cantidad que son 10. Tenemos ahí un valor nulo. Muy bien. Vamos a la suma. Tenemos ahí promedio. Otra fórmula tenemos igual promedio. Y miren, fíjense ustedes, al escribir la palabra promedio en Excel me aparecen los otros tres criterios, que básicamente es promedio.si, promedio.si.conjunto y lo que es promedio A. En este caso estamos viendo la sencilla, que es promedio. Sombreamos y quedó. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si yo acá, por ejemplo, en la nota de María, por ejemplo, borramos la nota? ¿Qué notamos acá? Que el promedio se va a ir modificando por una sencilla razón, porque ocupa o ve los espacios que tienen datos. Vamos a ver promedio A. Igual promedio A. Nos dice que devuelve el promedio con medida aritmética de los argumentos. Evalúa el texto como falso si es 0 y 1 como si es verdadero. Argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias. O sea, igual. Del mismo modo. Fíjense acá. Encontró igual, la misma forma. Borramos un valor y se va a ir modificando. ¿No? Vamos a ir colocando 9, 7, 4 y todo va a ir modificándose. Correcto, dentro de la matriz. Promedio A. En el caso de promedio.si es una condición lógica. Ustedes ya vieron en los temas anteriores condiciones lógicas como son punto si, función
y concatenaciones. Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Igual, promedio.c. Acá sí vamos a ver una pequeña descripción, nos dice busca el promedio o media aritmética de las celdas que cumple una determinada condición o criterio. O sea, aquí ya es distinto, ya no es igual. Entonces vamos a colocar acá igual, perdón, abro paréntesis, y nos pide básicamente un rango. ¿Qué rango va a ser? Primero, nos pide un rango en el cual donde va a salir el criterio, y luego nos va a pedir el rango en la cual va a ser el promedio. En este caso nos pide como criterio que es cultura, y cultura en nuestra tabla, ¿dónde está? Está justamente en la columna trabajo de arte. Entonces ese va a ser nuestro primer criterio o rango, coma, el criterio. ¿Cuál es el criterio? Cultura, coma, que se va a promediar las notas, pero solamente de los que son cultura. Y tenemos ahí cultura, tenemos 1, cultura tenemos 2, nada más. Y coincidentemente ambos tienen 5. Vamos a modificar algo, vamos a poner 8. Vamos a poner 8. Y el promedio va a ser 6.5, a diferencia del anterior. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos lo siguiente. La parte de promedio, punto, sí, punto conjunto, ya es un poco distinto. Muy bien, la parte básicamente de esta opción que podemos realizar dentro de esta opción implica varias cosas. Primero, vamos a ver lo siguiente. Igual, promedio, punto, sí, punto conjunto. Abro paréntesis, ¿no? Y nos va a indicar básicamente un rango. Este rango, perdón, vamos a sombrear esta parte. Ya lo tenemos aquí y nos indica dos cosas. Como rango principal o como rango de promedio tenemos las notas. El rango de criterio tenemos la columna de repetidores, si tienen un sí o un no. En este caso, el rango de criterio 1 va a ser igual a no. Luego, el criterio o el segundo criterio, que va a ser la columna D, que es el trabajo de arte, va a estar igual o concatenado a la parte de la pintura. Entonces, quiero que se realice la suma, ¿no? O el promedio, mejor dicho, de las operaciones que vamos a realizar en estos momentos, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Aquí es coma, un punto y coma. Lo siguiente, ¿correcto? Vamos a ver acá, vamos a volver a seleccionar esta fórmula y vamos a ver lo siguiente. Solamente esto se modifica. Vamos a modificar. Recuerden que en Excel en algunos casos ustedes pueden tener para saber lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver acá un rato. Vamos a ver aquí por qué sucede esta parte. Vamos a ver aquí lo siguiente. Muy bien.